Vamos a calcular un ejercicio de fugas para unos escalones. Si consideramos, siempre conviene hacer estos ejercicios en una sonometría para entenderlo un poco mejor. Tenemos, por ejemplo, una especie de rectángulo donde va a haber aquí un muro con una puerta, por ejemplo, con el entrante para la puerta. Vamos a poner aquí, por ejemplo, otra con otro entrante con la misma altura para otra puerta. Y por último aquí pondremos, por ejemplo, unas escaleras. Vamos a hacer que empiecen un poco más hacia adentro, de manera que coloquemos aquí ya dos escalones, ¿no? Entonces podemos colocar hasta 5, 3, 4, 5 y darle la altura de una pendiente a 2/3, por ejemplo, hasta aquí. Entonces coloco aquí unos escalones que suben. Ahora un descansillo cuadrado. Y ahora hago lo propio de este lado. Coloco aquí, por ejemplo, los escalones. Entonces continúo con esto. Dejo aquí el cuadrado. Y ahora los escalones aquí también para esto. Pues esto no va a ser cuadrado en el momento en que esto... Bueno, sí, puede ser aquí 3, dependiendo de la medida, habría que medir. Bueno, en todo caso ponemos una cuña, de manera que aquí los 5 escalones ahora podrían convertirse en menos, pero bueno, es un dato irrelevante, ¿no? Habría que hacerlo para calcular las alturas, pero no es el objeto de este ejercicio, ¿no? Simplemente pensar que los escalones, pues, si tienen, vamos a poner aquí, por ejemplo, 30 centímetros y aquí en altura 20. Eso quiere decir que en realidad la pendiente de esta recta, aquí 20, es igual a 20 partido 30 o también 2 partido 3. Y si consideramos, por ejemplo, 1 milímetro, 2 y 3, vamos a coger estos escalones a 3 milímetros. Eso quiere decir que la representación aquí pues va a ser a escala 1/100. O sea que en realidad 3 milímetros corresponde a 30 centímetros. Eso quiere decir que la escala es 1 partido por 100. O sea que 1 milímetro corresponderá a 10 centímetros, igual que 1 centímetro corresponde a 1 metro. Bueno, entonces teníamos estos escalones, también los que le pongamos, y ahora aquí otra vez el plano, de manera que tenemos aquí otro cuadrado, y aquí ahora suben en esta dirección con esta longitud. De manera que volvemos ahora a poner otra cuña aquí, siguiendo esta dirección. Entonces ahora tenemos aquí esta cuña con los escalones de este lado. Entonces tenemos escalones que suben por aquí hasta aquí. Y ahora aquí también, cogiendo aquí, podemos hacer que esto se alargue, y entonces también podríamos ampliar esto y dejar aquí los 5 escalones. Bueno, ya digo que es un dato que no importa. Eso ya lo cogeríamos como viéramos. Entonces, cogiendo aquí también los escalones, si por ejemplo empezamos aquí, entonces ahora estos bajan, cojo esta misma medida, la coloco aquí, y los escalones bajan en esta dirección. Entonces, si estos llegan hasta aquí, pues estos también llegarán hasta aquí, dándoles la misma pendiente siempre de 2/3. Y colocando entonces... Vamos a colocar siempre esas mismas medidas. Colocamos aquí entonces el cuadrilátero para la parte inferior. Entonces tenemos aquí estos escalones, los 5 escalones, luego esto, ahora vuelven a bajar, estos de aquí. Bueno, entonces tenemos estos escalones, como decía, que vienen por aquí. El plano, ahora estos, ahora este plano, ahora estos de aquí, etcétera, ¿no? Y en la parte de abajo igual el piso inferior, y ahora le damos aquí también una especie de pequeño muro que rodea a los escalones todos. Entonces, ¿para qué nos vale? Y ahora sube por aquí, etcétera. ¿Para qué nos vale todo esto? Con el grosor que tengan, etcétera.
pues nos vale para saber las fugas de todos estos escalones. Aquí arriba también la pared subirá, podemos hacer que suba completamente, o si queremos terminarlo aquí, hacer esto horizontal y seguir subiendo, como si este fuera un piso último ya, y entonces esto puede subir arriba hasta una claraboya. Bueno, tenemos aquí esto, ahora iríamos aquí las partes planas, verticales y las partes horizontales, pero bueno, ya no voy a entrar en eso, y aquí tampoco, no voy a entrar tampoco en eso. Bueno, hacemos esto, entonces vamos a hacer esto en cónica, la continuación de esta parte de la casa aquí, para saber hacia dónde van las fugas, para eso hacemos esto. Entonces, según eso colocamos, por ejemplo, vamos a colocar, por ejemplo, aquí el plano, sigue por aquí la línea de la casa, y aquí, por ejemplo, ya podemos colocar la altura de la casa, y aquí podrían ir, por ejemplo, los ascensores. Bueno, sin entrar en más detalle, nos interesa ver la zona esta. Colocamos nuestro plano de cuadro, colocamos el punto de vista, estamos dentro de esta franja de este descansillo. Entonces, por último, colocamos aquí nuestra posición en vertical con la altura que tengamos, 1,80, por ejemplo, ya sabemos que es 1 centímetro 8 milímetros. Hacemos la dirección de la línea horizontal del horizonte y ahora hacemos las fugas de esta línea. Sigue por el suelo esta dirección, sigue en altura esa pendiente de 2/3 y tenemos aquí la primera fuga. Tenemos aquí otra y tenemos aquí estas que bajan. Sigue esta misma dirección, ya que es paralela a esta, pero ahora baja exactamente con la misma pendiente, pero recíproca, inversa, ¿no? Entonces vamos a llamar esto F1, luego la dirección esta es F2, la dirección de estos escalones es F3, la de los escalones que bajan F4. Como sabemos, si este es el punto de vista, esta es la proyección P ortogonal sobre el cuadro, la dirección de los escalones nos da las fugas, de manera que en este caso, pues este ángulo es igual que este, ya que en realidad está a la misma distancia, mientras que esto, al hacer también la misma pendiente, dirección para estos escalones, este de aquí, luego este, ¿no? O sea, estos bajan siguiendo la dirección esta, o sea, esto que es esta dirección, es esta hacia F2, pero ahora tienen una pendiente también igual que esta a 2/3. 2/3 decíamos que era, pues teníamos 2 aquí y 3 aquí, o al revés también, así, 2/3. Bueno, entonces seguimos esa misma dirección y como vemos esta franja es menor debido a que V está más cerca de este punto que de este. Cuanto más lejos, más se va incrementando esto. Aquí tendremos, por ejemplo, F5. Con lo cual, con estas 5 fugas ya queda todo definido. Tenemos la dirección por el plano horizontal que pasa por V y ahora las direcciones de las 3 direcciones de los escalones, esta y esta, que determinan F3, F4, F5. Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer en cónica. Si esto nos lía, la cantidad de líneas que hay aquí, pues es cuestión de hacerlo un poco más presentable. Esto podría venir horizontal y luego también a partir de aquí subir con la misma dirección. La ventaja de hacerlo todo en asonometría es que la asonometría nos permite siempre hacer todas las líneas paralelas, las que son en el espacio paralelas, aquí aparecen también en el dibujo paralelas, cosa que no se permite en la cónica, ya que las paralelas siempre tienen un punto de fuga común, ¿no? Bueno, este escalón ya bajaría respecto al plano del suelo, etcétera, ¿no? Entonces tendríamos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera. Y luego habría que poner el pasamanos, todo por aquí. Y lo mismo hacia abajo, que van a seguir las mismas direcciones de las fugas, aquí igual, todas las direcciones de las fugas, o sea, estamos hablando de F3, F4 y F5. Bueno, visto esto, ahora ya nos metemos en la cónica, dibujamos la planta
de este dibujo. Dibujamos el plano del cuadro, PC, vamos a utilizar la regla, que luego la gente me riñe siempre. Te digo, con miles de dibujos, pues uno ya lo hace todo más rápido. Entonces las dos direcciones F2, F1 que vendrán dadas por la dirección, si por ejemplo lo coloco aquí, vamos a hacerlo esta dirección y esta. Son dos ortogonales igual que la casa. V, posición de V aquí. Entonces la dirección de la casa con el descansillo este, pues será esta dirección. Vamos a darle esta anchura, la dirección para F2 y F1. Vamos a darle esta anchura. Y ahora colocamos aquí, para que nos deje ver la perspectiva, por ejemplo, la línea ortogonal y la línea ortogonal para las escaleras. Entonces marcamos aquí, por ejemplo, podría ser, tiene que ser medidas iguales. Digo, por rapidez lo hago así sin medir. Ya quedamos en que el milímetro era 10 centímetros en la realidad. Y aquí los escalones. Bueno, si lo tenemos en planta, luego solo hay que darle las alturas y ya está. Entonces se trata de hacer la perspectiva de esto aquí arriba. Ahora ya, esto ya sabemos que V queda aquí abajo, en esta dirección pongo aquí P, punto principal. Recordamos que estamos haciendo esto visto desde arriba. Entonces la perspectiva de esto rápidamente la voy a colocar aquí. Siempre línea de tierra paralela a plano de cuadro visto desde arriba y coincidente también con línea de tierra y horizonte, paralela a esta de aquí abajo. Bueno, entonces esto sale de este punto y esto, la altura del horizonte, la altura del punto de vista, ya la marco aquí. O sea, sobre 2 metros, cerca de 2 metros, depende de la altura del señor. El punto de fuga siempre lo subo al horizonte y aquí igual siempre al horizonte. Y ahora esta línea, llamaremos línea IB, sale de estos dos puntos. Subo el punto este, subo el punto este, sigue esta dirección hacia F2. Entonces ya hago esa línea y hago esa línea. El señor este ve la perspectiva de este rectángulo según estas dos líneas. Ya solo me queda esta. Hago la línea, tiene la traza aquí. Parece que sale fuera. Bueno, si sale fuera podría alinear V con este punto. Y vemos que corte aquí, levanto una vertical y es este punto. Lo mismo, alineo V con ese punto, corta aquí, levanto una vertical y es este punto. Eso quiere decir que es una línea que va, por supuesto, hasta esta fuga, ya que es paralela esta a esta. Entonces esto, marco bien ahí la línea del horizonte y 1. Eso quiere decir que los tabiques de la casa vienen por aquí y por aquí. Bueno, levanto una vertical, otra vertical y ahora cojo la altura real aquí, pongamos 3 metros, 3 centímetros, entonces coloco aquí los 3 centímetros o 3,5, los que sean. Yo no voy a meterme en cuestión de medidas, cojo aquí la altura. De repente ese muro imaginario, ya que solo llega hasta este punto y aquí es donde vamos a poner la puerta. Como vemos, nos queda muy pequeño esto y aquí, por ejemplo, la otra puerta. Bueno, entonces uno este punto con la fuga, me acerco un poco, y ahora este punto con este, y ya tengo ahí la esquina de la habitación. O sea que, bueno, de la habitación, de ese interior de una casa. Entonces esta línea aquí va hacia F2, no hacia F1, ya que F2 era esto, y luego ese plano oblicuo. Bueno, tenemos ya esto, rápidamente vamos a hacer esto. Esto tiene una traza aquí, tiene la otra traza aquí, y esto tiene las trazas. Si no queremos llenar todo de líneas y hacer todas las trazas, pues simplemente alineando V con este punto, corta aquí, levanto una vertical y ese es el punto. V
con este punto, corta aquí, levanto una vertical y ese punto. Lo mismo con este, alineo con V, corta aquí, vertical. Bueno, antes de nada hago este para tener una mejor referencia, levanto una vertical y ahí está esa esquina de la casa. Y ahora este con V, levanto una vertical y aquí vienen las escaleras, hasta aquí. O sea que viene aquí el tramo, aquí el hueco y aquí las segundas escaleras que fugan todas hacia aquel punto. Bueno, son estas 4 líneas que fugan hacia F2 o hacia F1 ya que son paralelas a esta. Por último, esta línea sale de este punto, proyección ortogonal siempre las trazas a la línea de tierra y la fuga hacia F2. Tengo esta y tengo esta. O sea que ahora ya tengo aquí el rectángulo este que corresponde a este y luego estos rectángulos que corresponden a estos de aquí. Con lo cual ya estaría completo. Bueno, por último tenemos la pendiente y vamos a hacer la línea a 2/3. Entonces cogemos aquí la línea de manera que ya sabemos que esto mide 3 milímetros y esto mide 2. 2 y 3. Entonces tenemos esta fuga, corresponde aquí a esta altura, entonces ya la colocamos aquí. Como vemos, es esto de aquí, este triángulo que tenemos aquí abajo, este de aquí, pero lo que hicimos fue girarlo 90 grados, entonces ya tenemos aquí abajo la fuga F4. Como vimos, F3 quedaba arriba a la misma altura, aquí, entonces cojo F3, lo coloco aquí y ya tengo F3 a la misma altura. Y ahora aquí tendré, siguiendo esta dirección, también haciendo aquí una ortogonal, también con la misma pendiente a 2/3, igual que este ángulo alfa, pues tengo aquí la fuga para, como veíamos aquí, para esta dirección. Entonces, en realidad aquí está girado 90 grados, cojo esta medida, H, la coloco aquí debajo y me corta, por ejemplo, aquí. O sea que esto sería F5. Bueno, pues según eso ya, si ya tenemos las 5 fugas, teníamos las dos primeras, F1, F2, y sobre F2 está F5, y sobre F1 está F3 y F4, como vimos aquí, sobre F1, F3, F4 y sobre F2, F5. Bueno, pues ahora lo único que hay que hacer es ir sumando todos, haciendo todas las cuñas en pendiente. Tenemos la primera y corta al cuadrilátero aquí. Fuga hacia F2, por aquí. Ahora es una línea horizontal por cada uno de esos dos puntos. Entonces levantamos una vertical y tenemos ahí la horizontal. Tenemos ya esta cuña. Bueno, esto no iba a estar alineado y decíamos aquí que lo íbamos a traer hacia afuera. Al final lo pusimos alineado. Bueno, pues nada, queda alineado. Tenemos el primer plano horizontal y ahora sube hacia, bueno, baja hacia F5. Unimos F5 con ese último punto y aquí igual. Y debe llegar exactamente hasta la vertical por este punto. Nos acercamos, que parece que está lejos y no se ve nada. Entonces decíamos, este es el que fuga hacia F5. Entonces ya lo tenemos aquí, fuga hacia F5. Y debe cortar aquí al final a esto, ¿no? Entonces a partir de aquí coincide con el horizonte, entonces es un plano horizontal. Entonces levantando por aquí una vertical, exactamente hasta aquí tenemos el plano horizontal. Y levantando por aquí una vertical, ahora tenemos que esto debe bajar hacia F4. Entonces unimos este punto con este de aquí. Tenemos este punto con ese de ahí. Bueno, lógicamente esto nos queda muy abajo, debería estar más arriba. ¿Cuál sería la solución? Pues quitar esto hacia afuera y poner más escalones, ¿no? Entonces, bueno, viene por aquí, esto, la horizontal viene por aquí,
Eso quiere decir que la cuña, pues bueno, como vemos, hacia F4 queda muy hacia aquí. Bueno, seguramente esto tendrá algo más de pendiente, pero bueno, lo digo para que esto suba un poco más. Alineamos y alineamos. Bueno, como nos ha quedado algo pequeño, pues entonces aquí le cogemos 1 metro, 2 metros, 3 metros. Podría llegar hasta aquí. Un poco más de 3 metros, de manera que la medida al final de la casa fuera esta, la altura de la casa. Y corta aquí, entonces una vez que ya tenemos esto aquí, corta aquí, por ejemplo, viene por aquí. Esto podríamos meternos hacia adentro, bueno, al final lo pongo por aquí, o sea que corta en este punto, alineando este punto con este. Tengo aquí el plano este en pendiente que debe fugar hacia aquí. O sea que esto es el trozo de cuña que se va a ver que corresponde a los escalones superiores, ¿no? Si ahora aquí, por ejemplo, le doy aquí un plano con esta altura, correspondiente a un muro aquí para esto, pues tengo esto. Luego a partir de aquí estos escalones van a bajar hacia, como vimos aquí, hacia F4. Entonces ya vuelvo a bajar aquí hacia F4. Y lo mismo aquí. Bueno, entonces aquí tendríamos los escalones que llegarían exactamente hasta este punto. Y ahora fugaría hacia F2. De manera que cortaría aquí arriba. Esto fugaría hacia F3. Y esto fugaría hacia F4. Por tanto, ya acercándome un poco, está muy poco claro, tendría entonces el saliente este, ahora baja por ahí, aquí tendríamos los escalones, esto fuga hacia F1, y tendríamos aquí un escalón, luego otro, y tendríamos el primero hacia F1, luego el segundo hacia F1, el tercero, etcétera. Y aquí esto pues va a subir también hacia F3, habría que darle el grosor, aquí baja hacia F5 y llegaba exactamente hasta, a partir de este punto, tenemos este prisma, el prisma este llegaba hasta aquí, entonces lo traemos hasta aquí, hacia F3. Igual que los escalones que fugarán hacia F3, ahí detrás. Y al llegar aquí a la esquina, esto bajaba hacia F5, hasta llegar aquí a esto. Y lo mismo aquí, hacia F5. Y ahora hacia F4, hasta llegar exactamente a este punto. Es la parte esta, a partir de aquí pues ya, como tenemos que llegar hasta esta esquina, ahora vendría horizontal, ¿no? O sea que la cuña podría seguir por aquí hacia F4, hasta llegar aquí. Bueno, corta aquí y aquí termina, ya que por aquí está delante el muro. La puerta colocamos su dimensión aquí, fugamos. Y lo mismo, donde corta aquí alineamos con este punto de fuga y colocamos la otra puerta. Bueno, como ahí no se entiende mucho y está muy lioso, en síntesis sería lo siguiente. Ya para concluir, tendríamos simplemente, considerando las fugas, considerando cuáles son, pues tendríamos línea de horizonte, tendríamos, por ejemplo, esto para una puerta, corresponde aquí a la fuga en F1, luego aquí tendríamos, por ejemplo, a F2, y aquí, por ejemplo,
tenemos esto F2 y esto F1. Entonces tenemos aquí ya la puerta de la casa. Ahora, por ejemplo, que venga hasta aquí. Como esto corta aquí, unimos con ese punto y tenemos la puerta esta. Esto fuga hacia F1, esto hacia F1 y esto hacia F2. Tenemos esta puerta. Y lo mismo que esto hacia F2, F2, F2 y hacia F1. Bueno, tenemos ahí dos puertas y tenemos ya estas dos puertas. Ahora esto sube hacia F, decíamos F3. Entonces marco aquí, vertical, y coloco aquí, por ejemplo, está muy distorsionado. Vamos a darle una pendiente F3 hasta aquí. Luego esto hacia F1 es un plano horizontal. Y ahora esto vemos que se distorsiona mucho, pero bueno, es igual, son efectos de la perspectiva. Y aquí abajo va a fugar hacia F4. Entonces la cuña, por ejemplo, que venga hasta aquí, viene hasta F2. Entonces tenemos los escalones, que decíamos que podían venir más hacia afuera. Entonces vamos a ponerlos hacia afuera. Entonces los traemos por aquí. Aquí vamos a colocar la cuña. Entonces traemos esto por aquí, aquí va a estar el hueco, y ahora a partir de aquí vertical, horizontal, plano horizontal, va hacia F2, corta aquí. Ahora la cuña esta que fugaba hacia F5, que era este punto. Entonces alineando F5 con este punto tenemos este plano en pendiente, que viene por aquí. Y corta la cuña aquí que fuga hacia F1, o sea aquí otro plano en pendiente. Ahora aquí el plano horizontal viene por aquí, levantamos horizontal, horizontal, va hacia F2, va hacia F1 y va hacia F2, horizontal. Entonces tenemos un plano en pendiente, plano, horizontal. Y ahora esto, igual que cogimos la fuga aquí que era F3, pues a igual distancia aquí abajo, F4. Eso quiere decir que esta baja hacia F4. Y esta que sube también va hacia F4. Sigue la misma dirección, o sea que viene por aquí. Que estos son los escalones que suben. Entonces, una vez ya que cortara aquí arriba, que íbamos a traerlo hasta aquí, entonces viene por aquí la vertical y corta aquí arriba. Fuga hacia F2. Y aquí arriba corta ya muy lejos. Entonces viene por aquí el plano en pendiente, por debajo. Luego habría que darle los grosores a esto, claro. O sea que mientras que esto, también esto baja hacia F4. Esto es F4, por lo tanto el plano este en pendiente viene hacia aquí abajo. Y pasa por este punto donde corte aquí abajo. Bueno, pero esto de repente corta esta horizontal aquí, por lo tanto esto ya no es en pendiente, sino que es horizontal. Va hacia F1 y lo mismo aquí hacia F1, exactamente hasta donde termina esta línea. O sea que esto va hacia F2. Ahora vuelve a bajar aquí hacia F5, por ahí debajo. Y lo mismo por aquí debajo. O sea que el plano de abajo de las escaleras viene por ahí, sí se ve. Hasta que corta aquí a esto. Ahora vuelve a ser otro plano que va aquí hacia F1 y hacia F2. O sea que viene hasta aquí y ahora hacia F2, plano inclinado, plano horizontal, plano inclinado y bueno, podríamos seguir. En principio ahora tendríamos también que dibujar esta línea que va hacia F2 y darle también aquí la fuga hacia F1 hasta este punto. Ahora aquí hacia F5, vertical. Y ahora aquí viene de este lado, pues hacia F4. Ya no se ve, está por detrás. Entonces nos quedamos con este trozo, este pequeño muro, y esto que baja aquí hasta este punto de fuga que era F4. Hasta que corta aquí a la vertical, teniendo aquí este trozo. Bueno, aquí ya pondríamos las escaleras hacia F1 y aquí hacia F2. Lo mismo aquí,
hacia F1, cada uno de los escalones, F1, y estas hacia F2. Bueno, tenemos estos escalones hacia F2 y estas líneas hacia F1, hasta llegar al descansillo que también va hacia F1. Ahora aquí pondríamos el escalón hacia F2 y hacia F1 en vertical. Y aquí terminamos ya para llegar al plano horizontal. Bueno, escalones que suben hasta este plano. Esto no nos dejaría luego ver más. Si esto se queda un poco alto, pues se podría bajar un poco. Y aquí la puerta. Bueno, pues estas son las fugas que hay que tener en cuenta. Como decíamos, esto sube hacia F3, estas horizontales van hacia F1, ahora aquí estas iban hacia F2, hasta cortar aquí abajo a esto. Una puerta, la otra, y una vez que esto cortara aquí, pues esto fuga hacia F3 y tiene la misma pendiente, decíamos, por ejemplo, hasta el plano horizontal. Si queremos darle esa pendiente, ahora va hacia F2 y ahora sí va hacia el plano horizontal. Esto tiene la fuga en F1, o sea que baja exactamente hasta este punto. Entonces este plano ya es horizontal y fuga aquí hacia F2. Ahora a partir de aquí ya no nos lo deja ver esta escalera. Aquí vamos a poner, alineado con esto, el muro, alineado por aquí, dejando ver a lo mejor 2 escalones. Eso quiere decir que el muro va a llegar hasta aquí y por aquí habría que subir. Esto debe coincidir exactamente hasta este punto. Y aquí está el plano horizontal. Bueno, se trata de entender simplemente dónde están las fugas. Y eso pues nos lo da. Esta línea no existiría. Es un plano simplemente que está cortado más arriba. Y ahora este que sube por detrás. Habría que dibujar también aquí hacia F3 el detalle del pasamanos hasta aquí, y luego esto hacia F5 con todos los detalles estos, y aquí hacia F2 hasta aquí, y aquí hacia F4. No perder la referencia de este dibujo, y hacia F4. Y aquí, al llegar aquí, decíamos que el plano venía por aquí, entonces había que subirlo por aquí coincidente con este. Mientras que esto ahora es un plano horizontal hacia F1, hasta que corta exactamente al correspondiente aquí abajo, o sea que viene por aquí y aquí empiezan los escalones hacia abajo. Y esto también tendría que tener aquí hacia F5 el plano este con el pasamanos, y aquí abajo igual, de manera que fugan ahora hacia F3. Bueno, ya digo, está algo lioso, pero es solo para entender por dónde pasarían las fugas, y lo único que hay es que tener la referencia a esto. A veces cuando se hace esto queda tan pequeño que ya no se entiende nada, entonces más vale trabajar en plan boceto,
que hacerlo de otra manera. Luego este plano sería el mismo que este, por lo tanto esta línea no existiría. Continuaríamos esto por aquí y este sería el plano del hueco aquí. Podemos hacer que esto venga por aquí y luego ya considerar los distintos planos. Y esto, si es horizontal y esto tiene pendiente, aquí habría una intersección. Bueno, pues simplemente tener la referencia a esta y si tenemos un poco de paciencia, hacerlo en un papel grande para que nos puedan entrar bien estos detalles y saber hacia dónde tiran cada una de las líneas, ¿no? Ya por último, para que esté más claro, se podría sombrear allí donde hubiera más oscuridad por aquí abajo, pues por ejemplo, dar un tono más oscuro. De manera que esto ya se ve poco por ahí, pues ponerlo más oscuro. También esto fuga hacia F5 y por aquí hacia F5. Eso quiere decir que a lo mejor se ve parte de la zona inferior, pero bueno, también esto estaría más oscuro todo, o sea, por estar hacia abajo, imaginando que la luz viniera un poco de arriba. Entonces aquí también estaría algo más oscuro y en general todo esto también más oscuro. Toda esta zona. Y aquí igual. De manera que también estos escalones y toda esta zona proyectando también algo de oscuridad. Bueno, hay difuminos grandes para hacer esto de grandes superficies. Y ahora, por ejemplo, pues podríamos ir proyectando aquí sombra en cada uno de los escalones. Y aquí también. Luego simplemente dar más oscuro en los entrantes, como aquí, o como aquí, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, para esta zona de escalera, o aquí abajo en el interior. Bueno, pues un boceto para entender lo de las fugas en perspectiva cónica. Fundamental hacer la asonometría primero para entender bien de dónde salen cada una de las fugas. Digo, no perder nunca de vista el dibujo
fundamental.